estar meditando unos minutos antes de comenzar. Voy a estar en meditación y así espero, ¿verdad?, que todos estemos en meditación unos minutos breves, ¿verdad?, para estar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Alabado sea tu nombre, Dios. Gloria al Señor. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Estás en los cielos, santificado tu nombre para siempre. Permíteme, Señor, llegar a la presencia de Dios aquí y en la vida de mi Dios. Manifiesta tu gran Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí emite palabra a otra y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y en ellos puso tabernáculo para el sol. Y esto, como esposo que sale de la cama, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. El rey de Jehová es perfecto, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que las salva el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Gloria a Dios. Deseables son más que el oro y más que el oro refinado, y dulce más que la miel y que la que destila el panal. Esa es la palabra de Jehová. Alabado sea el nombre. Hermanos, que el Señor les bendiga. Buenos días a mi Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Buenos días a los que han dicho presente en esta mañana. Que le hemos dado el primado y le daremos el primado siempre a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Y verdad, lamentable, pero tengo que hacer esta crítica, vamos a decir, constructiva, que nos levantamos casi toda la semana temprano para salir a trabajar, para ir a nuestras citas médicas, a ir a diferentes lugares, ¿verdad? Hacemos compromiso y nos podemos levantar temprano. Y cuando hacemos compromiso con el Señor, pues a veces pues lo pensamos, porque nuestra carne y nuestra alma terrenal
lamentablemente es vaga para las cosas espirituales, y me incluyo en esta, ¿verdad? Porque somos vagos para las cosas espirituales, pero las cosas materiales, pues sabemos que somos más prestos que las espirituales. Le doy siempre la gloria al Señor y las gracias todos los días, todas las mañanas, porque Él me permite levantarme, y el día que no pueda levantarme también le doy gloria a Dios. Mi esposa, pastora, está en descanso, ¿verdad? Ella estuvo en el hospital anoche. Ella está bien. En el nombre del Señor, ella está bien. Amén. Pero ya usted sabe que el cuerpo de nosotros se nos agota, se nos enferma, se nos cansa, y hay que darle reposo. Y ella está en esa. Puede ser que más tarde venga por ahí, y si no, pues que descanse. Así que siempre la oración, cada uno de nosotros, oremos por cada uno de nosotros primero, y luego por nuestro prójimo, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro familiar. Porque nosotros primero debemos desear la salud para nosotros, para entonces poderla desear para nuestro prójimo. Hoy tengo varios asuntos, ¿verdad?, que quiero discutir en los que están presentes. No sé si se está transmitiendo, pero quiero, antes de comenzar nuestro estudio número 4, traerles una lectura que yo sé que esto compártanlo, ¿verdad?, el matrimonio. Solo saqué 2 o 3 copias nada más. Pero voy a leer unos cuantos párrafos de esta lectura. Esto nos ha tocado en alguna manera a todos. Esta lectura, hermanos, yo la recibo mensualmente en mi correo postal, y traje esta del mes de agosto de este año, ¿verdad? Y quiero compartir unos cuantos párrafos que tiene, porque la vi interesante y nos ha sucedido, nos ha pasado a todos, lo que voy a recalcar sobre esta lectura. Fíjense que el primer párrafo tiene una introducción que dice, y me siguen los que tenemos la lectura, y los que están a través de la red, escuchen bien lo que nos dice del corazón del pastor. ¿Alguna vez se ha sentido usted desilusionado con la vida cristiana? Yo digo que sí, yo no puedo mentir. Tal vez comenzó su camino de fe con gran entusiasmo, claro que sí, por Cristo y por su salvación. Pero con el pasar del tiempo empezó a preguntarse por qué seguía luchando con los mismos pecados de siempre, a pesar de que entregué mi vida a Cristo. ¿Por qué servir al Señor se había convertido en una carga en lugar de un gozo? ¿Y por qué no estaba experimentando la paz que supuestamente Cristo nos ha prometido? ¿Se ha preguntado eso usted? Muchas veces, algunas veces, bien desilusionado me he sentido, bien desesperanzado con la vida que llevo, o con la vida que cambié hace 18 años y medio, con la vida que yo le entregué al Señor. Así me sentí yo en un momento de mi vida, a pesar de haber sido pastor, según lo que nos narra este pastor, durante algún tiempo, y ver que la gente respondía al Evangelio cuando predicaba, a pesar de que él se sentía desilusionado, estaba insatisfecho con su propio andar espiritual. Un pastor, le faltaba algo, no sabía qué era.
estudiaba más la Biblia, oraba con frecuencia, ayunaba durante 3 días, trabajaba más y predicaba durante más tiempo, pero seguía sintiéndose derrotado, faltándole los frutos del Espíritu en su vida: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la dignidad, la bondad, fe, mansedumbre y templanza. Se sentía agotado. Era un esfuerzo que no había llevado a la victoria espiritual. Y así hemos sentido cada uno de nosotros. Cuando estuvo en su peor momento, tomó un libro sobre un tal escritor de apellido Taylor, el fundador de la misión interior de China. A pesar de su amor por Cristo, su deseo de servir con fidelidad al Señor Jesucristo, se describía a sí mismo como un cristiano agobiado por sus responsabilidades, derrotado por el pecado del alma agotada. Eso era justo lo que sentía este pastor y lo que he sentido yo en muchos momentos. Pero de repente vino una esperanza. La respuesta era permanecer, no esforzarnos en nuestros propios esfuerzos. En Juan capítulo 15, el Señor Jesús utiliza la ilustración de una vid y sus ramas o pámpanos para explicar la relación que los creyentes tienen con Él. Cristo es la vid y nosotros somos las ramas, los pámpanos. Su vid es la que fluye a través de nosotros y produce el fruto, no de nuestros esfuerzos. Pero ¿qué significa permanecer? Es una palabra que no usamos a menudo hoy en día. En las Sagradas Escrituras significa mantenerse en una condición o relación moral, descansar o quedarse en un lugar particular. Esa es la palabra clave, permanecer. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y en Él. Y en esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Juan dice: en una relación estable con Dios es aquella la que existe, la unión con Cristo, la cual ocurre en la salvación, y la prueba es el Espíritu que mora en nosotros. Voy a detenerme para comentar. El Espíritu Santo que mora entre nosotros los creyentes, que hemos creído, que una vez creímos y nos hemos apartado en algún momento, hemos caído en una tibieza o una frialdad espiritual, tenemos que reconocer primeramente, hermano, que aquel que nos llamó para salvación todavía permanece en nosotros y no, quiero establecer esto. Muchas veces le damos la crítica al diablo para tener una razón exclusiva de decir que es el diablo que nos está invitando a hacer esto, es el diablo que nos está influyendo en muchas cosas. En nuestra ¿qué? Concupiscencia. Pero fíjese cómo voy a decir: pobre diablo. Pobre diablo. Porque muchas ocasiones no es el diablo, somos nosotros mismos que nos infiltramos en la conducta que queremos tener, o en la conducta que nos hace caer. Porque vuelvo y digo, pobre diablo, que nosotros le echamos la culpa al diablo y a sus espíritus malignos. Pero mire, toda la culpa es nuestra, es la de nosotros. Yo no puedo creer, o sí lo estoy creyendo, que una vez yo establecí un pacto con el Señor, yo pueda volverme atrás o tener una tibieza, una frialdad espiritual. La voy a tener y me voy a retirar de la iglesia porque lo he hecho. Pero ¿cómo me voy a retirar entonces de mi Dios? Hermanos que me escuchan, eso está transmitiendo. Hermano que me escucha, yo puedo tener una frialdad religiosa, una frialdad en la iglesia que me retire por una semana, 2 semanas quizás de la iglesia. Sí, claro que sí. Pero en mi interior, si yo fui sellado con el Espíritu Santo, ¿cómo yo voy a dejar a mi Cristo? Y que Dios me guarde siempre y nos guarde.
Yo he tenido mis tibiezas, mis frialdades espirituales, pero mi conciencia está siempre en que Cristo me salvó. Cristo me tiene en sus brazos siempre. ¿Cómo yo voy a retirarme de lo que Dios puso en mi subconsciente, en mi inconsciente y mi consciente? Y que Dios siempre me siga protegiendo. Por eso le he dicho a la iglesia, hermanos, siempre ore por su vida espiritual. Por su vida espiritual. Siempre, siempre ore primero por su vida. Preséntese usted primero ante el Señor para después presentar a los demás. Yo no puedo dar lo que no tengo. Jesucristo pasó por unas frialdades espirituales tremendas, pero siempre tuvo en su conciencia de que el Padre estaba sobre él, que era el Espíritu Santo, y se lo puso bien claro, se lo dijo bien claro a aquel que lo estaba tentando. Fue el mismo diablo tentando a Dios en la tierra, tentando al Señor que estaba sobre la faz de la tierra en humanidad, 100% humano. Y siempre los reprendió. ¿Con qué? Con la palabra. Escrito está. Mi Dios me protege. Yo estoy en acorde con mi Padre, decía Jesucristo, parafraseándolo. Y eso es lo que debemos tener pendiente cuando caemos en una frialdad o tibieza espiritual. La rueda es redonda, 360 grados tiene. Y muchas veces he estado en el lado este, en el lado norte, en el lado oeste de la rueda, pero cuando estamos en el lado sur, que está dando contra la tierra, ahí es donde yo voy a tratar de entender que la rueda va a voltear nuevamente y voy a caer en el norte nuevamente. Y voy a caer nuevamente en el sur, en donde está pisando la tierra, la brea, el pasto. Pero qué bueno que la esfera de la rueda tiene 360 grados, porque de esto se trata, como los jueces, como en los tiempos de los jueces del Antiguo Testamento. El pueblo, mira, era un círculo vicioso. Cuando adoraban al Señor, cuando pedían clemencia al Señor, caían en el norte de la rueda, y cuando se veían ya que estaban cayendo en el piso, clamaban por una libertad, se apartaban, se descarrilaban, pero nuevamente, qué bueno que Dios está ahí, y Dios está sobre nosotros. Dios está en el mundo todavía, no, Dios está en el cielo. El Espíritu Santo está en el mundo con nosotros, a los que hemos creído, y debemos deberle fidelidad. Hermanos, cuando a veces, ¿verdad?, decimos, vamos a darle el primado al Señor, fíjese, no estoy diciendo de nuestra iglesia local, estoy hablando de la iglesia en general, del Israel de Jesucristo, de la iglesia nacional, de la iglesia católica completa, católica universal, no la católica romana, la católica. Somos los hijos de Dios. Tratamos de hacer compromiso y no lo podemos cumplir, no los cumplimos a veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire cómo voy a terminar esto. Si usted está pasando por un momento difícil, inhóspito y estéril, aunque se haya equivocado 1000 veces, aún hay esperanza. No tiene por qué salir así o seguir así. Cada día es una oportunidad para predicar, para practicar la permanencia en Cristo. La palabra clave, la permanencia en Cristo. Si usted no quiere sentir permanencia en la iglesia o permanencia en un hermano porque usted le cae mal, y somos humanos, usted le cae mal a un hermano, mire, no deje a Cristo, porque Cristo lo va a llevar a ese hermano nuevamente, tarde o temprano. Lo estoy hablando por la experiencia. Cada vez que me encuentro cansado, ansioso, derrotado, me pongo de rodillas y confieso que estoy confiando en mí mismo en lugar de confiar en Cristo. Cuando me suelto y le entrego todas mis preocupaciones al Señor,
su paz me llena nuevamente. Entonces, mientras confío en el Señor, Él me da fuerzas para lidiar con lo que sea que esté enfrentando yo. Y Él hará lo mismo por cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros. La vida es difícil, claro que es difícil. Y yo no puedo disimular lo que estoy pasando en el mundo, disimularlo aquí. Soy humano. Si me pasa algo en el mundo, no lo puedo disimular. Me siento agobiado. ¿Cómo voy a...? Sí, tengo a Cristo en mi interior, me voy a sentir agobiado, pero no dejo ese ánimo que sigue influyendo en mí. Trato de... Mire, hermano, aparte de lo que estoy hablando, como yo le he dicho en muchas ocasiones a muchos hermanos aquí, yo soy medicado de hace casi 20 años por lo que es mi condición de depresión e hiperactividad. Yo soy muy ansioso, demasiado. Si no fuera así, por la ciencia que Dios ha puesto, pues quién sabrá cómo yo estuviese ahora mismo predicando en este calor que hace allá arriba en el techo del cine. Pero yo soy medicado y le doy gracias a Dios por la ciencia, que he podido superar muchas cosas. Y no por eso yo verdaderamente no puedo disimular a veces lo que siento, muchas veces. Usted me ve mucha gente dice que yo soy un amargado, pero esto no es amargura, esto es seriedad. Amargura y seriedad son dos cosas diferentes. Mucha gente se ha equivocado conmigo, que han dicho, ese muchacho, ese hombre, ese varón es un amargado. No soy un amargado. Amargado es el diablo. Yo soy una persona sincera, una persona con un gozo por dentro. Lo que pasa es que soy demasiado serio y mucha gente me lo han dicho, que es serio. Los que me han conocido a profundidad pues ya conocen que no hay amargura sino seriedad en mí. Y perdone, ¿verdad? Que le traigo eso. Pero yo tengo que lidiar con los caracteres, a los que son más avivados, más alegres, esto y lo otro. Mi esposa es el opuesto a este servidor. Y por eso yo creo que nos hemos llevado tanto tiempo. Porque yo traje una vez la comparancia de dos imanes, ¿verdad? Quien estuvo aquí en aquella de dos imanes. ¿Cuáles son los polos que se atraen? El que es positivo por un lado y el que es negativo por otro. Esos son los que se atraen. Ahora búsquese un imán y búsquele la cara de los que se rechazan. ¿Cuáles son? Son los dos polos iguales. Usted trata de pegar dos polos, o sea, los dos polos del imán, que sea el positivo y positivo, y no se van a pegar. No se van a pegar. Ahora, búsquese el lado negativo de un imán y el lado positivo de un imán. Y eso es lo que pasa en mi hogar. Así que, esa ilustración yo lo traigo una vez. Así que, tan cierto como eso, pues por eso es que hemos podido superar muchos obstáculos en nuestro hogar. Y gracias a Dios por eso. Es como, por ejemplo, usted le pone en un Carlyle le pone una batería y si se la pone de un lado, no trabaja el Carlyle. Pero si se la pone como va, sí trabaja. Una comparanza, claro. Viene siendo casi lo mismo que el imán. Así que yo tampoco puedo entender cómo después de unos matrimonios de tantos años pueden separarse, pueden divorciarse. Yo me divorcié a los 5 años de haberme casado. Eso fue un logro. 7 años de novio y 5 de casado en mi primer matrimonio. ¿Por qué? Porque éramos polos éramos polos iguales. Que peleábamos. O sea, había un choque. Y no nos dimos cuenta durante el noviazgo, fíjense. Y nos pasó durante el noviazgo, que siempre había esa repetición. Decidimos casarnos y para Catán. Esta vez yo no decidí casarme por la madre de esa niña que está aquí, que tiene 22 años. Yo no decidí casarme, ni iba a casarme jamás, yo dije. Y mire cómo el Señor enderezó las cosas, porque puse mis cosas en una perspectiva cuando hice el pacto verdaderamente
o verdadero con Dios, con Jesucristo, pues las cosas empezaron a enderezarse. No es que están las cosas buenas porque hemos tenido malas rachas, pero las cosas están derechas y cada vez que se van a desviar, pues el Señor nos da, no es solución, nos da respuesta. Eso es haciendo un poco de conferencia para una vida matrimonial, no espectacular, sino llevadera. Una vida matrimonial llevadera. No espectacular porque no la va a ver. Pero llevadera. Así que, ¿alguna pregunta o alguna sugerencia con esto para dar comienzo? Voy a ser breve en nuestro estudio de hoy, el número 4 en nuestro expositorio. Así que eso es básicamente un consejito, ¿verdad? O una reflexión mañanera. ¿Esto para nosotros? Sí, eso es para ustedes. Para que la lean con detenimiento, porque esta lectura pues me cayó, mire, y si me cayó a mí como azúcar, me cayó como primero, me supo a miel en la boca, pero en el vientre pues entiendo que hacía cada uno de ellos. Bueno, nuestro estudio de hoy es del libro de Josué capítulo 3, el estudio número 4. Se abre el Jordán delante de los hijos de Israel. Este es el fenómeno. Todos nosotros los cristianos hemos escuchado de él, hemos verdaderamente comprendido muchas cosas de él, pero yo me voy a ir por un lado más simple y no me voy a ir tan filósofo para darle a entender qué nos quiere decir este estudio bíblico de hoy. Se abre el Jordán delante de los hijos de Israel y tiene que ver muchísimo con el estudio que tuvimos la semana pasada o el jueves pasado, el jueves, con lo que fue el estudio número 3 que tenía por título La vara de Aarón rebeldeció. El martes, el día que fue. Que yo vivo mi día uno por otro, yo no estoy pendiente del calendario. Ese estudio número 3, la cual muchos de nosotros, no sé si estuvimos pendientes a él, pues nos tuvo una gran enseñanza. Y este estudio número 4 va al acorde con esa misma enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza? ¿Cuál fue verdaderamente los que estuvieron aquí? Vamos a ver si alguien se puede saber cuál es la enseñanza de este estudio, de la vara de Aarón que rebeldeció. No revelarnos en contra del líder. Dice Evelyn, no rebelarnos en contra del líder. Eso es uno de los objetivos, es correcto. Mire, apreciar la actitud que merece el ser escogido para servir al Señor. Apreciar esa actitud y aplicar la conducta a la que es propio cada uno en su ministerio. No porque yo sea, digamos, un educador de la palabra del Señor, pues voy a sublevar o voy a tratar de treparme sobre encima de mi esposa, la pastora Joan, la cual he tratado en muchas ocasiones, porque a veces pues nos creemos más que los otros. Y la palabra nos enseña que nosotros tenemos un ministerio. Una vez estamos en el Señor, tenemos un ministerio, ya sea individual o colectivo. Punto. Usted no tiene que ser un gran predicador, usted no tiene que ser un gran evangelista, usted no tiene que ser un gran profeta, un gran maestro, un gran pastor para sentirse de parte del Señor. Usted no tiene que hacer grandes cosas, sino usted hace las obras según la fe que Dios ha puesto en usted. Simple y sencillamente. Según la fe que usted se ha puesto en sí del Señor, así es que usted va a orar. Usted no tiene que hacer grandes cosas, porque verdaderamente en mi caminar propio, yo no soy sinceramente una persona de oración. Lo he dicho en ocasiones. No soy persona de oración,
pero soy persona de estar siempre en meditación con el que me creó. Estar en meditación y estar presente en mi mente, en mi consciente, de quién es el que me creó, la cual yo no lo tenía hasta que no me convertí, hasta que Dios no me puso, como dije, el camino recto y puse las cosas en una justa perspectiva. Así que tenemos que estar bien claros que hay líderes, como dije la semana pasada, que Dios ha escogido en su forma espiritual, en su forma directa, que Dios la escogió, punto. Y cada uno de nosotros, Dios nos ha escogido para un propósito. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y con cada uno de la humanidad. Pero estamos faltos al propósito del cual Dios nos ha llamado. Nosotros muchas veces, como dice, queremos pasar por encima del líder, como hizo el pueblo de Israel, pasar por encima de al que Dios escogió en aquel momento para libertar su pueblo, que fue a Moisés. Darle la libertad que ellos merecían. El pueblo que Dios había escogido a través de el escogido que hizo con Abraham. Y de Abraham de ahí sale la nación de Israel. Porque de Abraham salió Isaac, de Isaac salió Jacob, y de Jacob los 12 hijos de Israel, los cuales componemos nosotros. Por eso nos llamamos muchas veces los hijos de Abraham. Los musulmanes tienen bien claro eso. Creen en Dios, pero creen en Abraham. Dios escogió a cada uno de nosotros como líder de la manera en que les voy a especificar, la cual les dije la semana pasada en el estudio. Cuando Dios escogió a alguien para un ministerio en particular, comenzando desde Adán hasta donde vamos a llegar Josué, escoge a Adán. ¿Para qué? Administrar toda la belleza que Dios creó primeramente antes de ponerlo en aquel huerto. Escogió a Adán. Luego de Adán, escoge, para partir un poco, escoge a Abraham. Entre medio de Abraham y Adán, Dios escogió para un ministerio una sola persona. Digamos, escogió a Adán. Adán fue casado, no escogió a Eva. Escogió a Abraham. Abraham era casado, no escogió a Sarai, su esposa, no la escogió a ella. Escogió a Moisés. Moisés estaba casado con Séfora, no escogió a su esposa. Ahora escoge a Josué. Josué no estaba casado, no sé si tenía novia, pero escoge a Josué y no coge a Caleb. Escoge solamente a Josué. Y fíjense que Josué y Caleb eran los dos que eran grandes líderes de la nación de Israel después de Moisés. Pero escogió a Josué y no escogió a Josué y Caleb, a los dos espías que tenían la fe ahí. Dejó a Caleb como ayudante idóneo de Josué. Dejó a Séfora como ayudante idónea de Moisés. Cogió a Sarai como ayudante idónea de Abraham. Así que yo estoy bien claro eso, y no lo tenía bien claro, que en nuestro caso, en mi caso, escogió a Johanna por mandato de Dios para pastorear, aunque yo me opuse, para pastorear, y no escogió a Eduardo García. Por eso es que le he dicho, hermano, que yo no soy pastor, no me llamen pastor. Soy esposo de pastora. Y lo tengo bien claro. Y esto lo tenemos que tener bien claro en las escrituras. Y estas dos lecciones, la número 3, que fue basado en la vara que reverdeció, un pueblo que se rebeló contra Aarón y Moisés, que eran los dos líderes, hizo matar a 14.950 israelitas rebeldes. Dios, en esa misericordia que nosotros decimos, fue un consumidor que abrió la tierra y
sembró ahí 14.950 israelitas rebeldes. Israelitas ya pasados por un filtro en el desierto, que ya estaban establecidos entre las tribus, esa manada de los coreitas, de la tribu de Rubén, de los levitas, los consumió. Y ahora, en este capítulo del libro de Josué, pues ya el pueblo está bastante refinado, ya ha pasado por ciertos filtros, por cierta filtraje, para llegar a donde Moisés o Dios no pudo enviar o no le permitió a Moisés llegar, por una razón, por rebelión también. Moisés fue rebelde, se le pasó también el coraje, tuvo coraje y le costó algo, a pesar de que ese no era el designio, pues se tuvo que morir en el desierto. Moisés Jehová se lo llevó y dejó por encargado, desde pequeño estaba preparando a uno de los muchachitos de una de las tribus, que fue a Josué. Y lo podemos ver desde el principio en el Éxodo. Fíjense, lo que vamos a estudiar en el capítulo en el libro de Josué, pero en el Éxodo, desde un principio del libro de Éxodo, fíjate, el segundo libro de la Escritura, tan atrás como el capítulo 17, ya Moisés estaba preparando a alguien. Como todo líder, sabemos que está cumpliendo una misión y debe estar dejando atrás un liderato, debe estar dejando atrás, preparando líderes, porque Dios se lo está señalando. Fíjense que en el capítulo 17 del libro de Éxodo, en el versículo 8 y 9, dice lo siguiente: y dijo Moisés a Josué. Hermano, esta es la primera vez que aparece la palabra, el nombre de Josué, o el muchachito Josué. Esta es la primera vez que aparece en las Escrituras. Pero desde anterior ya Moisés tenía los ojos puestos en este niño. Dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano, dijo Moisés. E hizo Josué como le dijo Moisés, y peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sabemos todo lo que pasó en aquella cumbre, que mientras le levantaban las manos al líder, Josué y su batallón ganaban. Prevalecían, no ganaban, prevalecían en la guerra, en la batalla. Cuando se le bajaba del cansancio a las manos, ahí se veía la cosa un poquito difícil para el pueblo de Israel. Y así por el estilo fue preparando Dios a Josué, por mandato del líder máximo en aquella ocasión y su ayudante idóneo, que no fue la esposa de Moisés, sino fue Aarón. Pero Séfora fue de ayuda también, que era el hermano de Moisés, que fue Aarón. Hasta llegar al designio en Deuteronomios de designar oficialmente a Josué como el líder de Israel, cuando ya Moisés había partido, y se quedó Josué encargado de las 12 tribus de Israel, que componían casi 2 millones de varones, una población más grande que la que hay en Puerto Rico hoy día. ¿Ok? 2 millones de varones, sin contar niños y mujeres y ancianos. Así que le encarga el liderato ¿a quién? A Josué, pero Josué tenía encargado a Caleb como su ayudante idóneo, y fue su ayudante idóneo en toda la corrida, de salir de donde estaban en el monte, en los montes de Moab,
era una ciudad llamada Sitín, al oeste o al este del río Jordán, el cual iban a cruzar. Estaban ya cerca, unas cuantas millas cerca del río Jordán, estableciendo y haciendo ya su preparación para la conquista de la ciudad de Jericó, que estaba al otro lado del río Jordán. Vamos a leer. Dice, vamos al capítulo, el que no tenga el expositor y los hermanos que nos siguen, Josué capítulo 3. Josué capítulo 3 en su Biblia. Vamos a ir entonces ahora al grano. Capítulo 3. Del libro de Josué. Un gran milagro, un portentoso milagro. Pensamiento central. No basta con asentir superficialmente las promesas de Dios. Necesitamos actuar en fe para obtener lo que Dios nos ha prometido. Esa es la gran enseñanza que les quiero traer, además de saber que somos dirigidos por alguien superior a nosotros. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. El arca del pacto representaba la presencia de Dios mismo. Aquello no era un amuleto, aquello era Dios mismo. Aquello no era una herradura de caballo, no era una pata de conejo, no era una cruz de Malta, vamos a decir. Era la misma presencia de Dios, el arca del pacto. Y los israelitas lo tenían muy claro. Capítulo 3 del libro de Josué empieza hablando: Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta la orilla del Jordán, y allí reposaron, pensando pasarlo. Allí estaban reposando frente de aquel caudaloso río Jordán, que tiene por ancho, dice, bueno, vamos a leerlo primero. Y fue dado aviso, adiós. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Había una oficialidad, ¿verdad?, que recorrieron todo el campamento, que circunvecinaba todo ese campamento alrededor de 1 milla alrededor. O sea, fíjense que la población era tan grande que vamos a ver cuánto duró el pasar ese Jordán. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes, los líderes encargados de llevar el arca, saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ¿quién? De los levitas, que llevaban el arca del pacto, que era la presencia de Dios. Ya no estaban en el tabernáculo, o sea, en la tienda del tabernáculo, que era la casa de Dios, pero ahora llevaban la presencia de Dios en sí, y los demás utensilios los llevaban los demás oficiales. Pero el arca del pacto solamente le correspondía a los sacerdotes levitas cargar con ella. Y dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que llevan vuestro, saldréis de vuestro lugar y marchad en pos de ella. Marchad en detrás del arca y de los levitas, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, y por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y haya distancia como de 2000 codos, y no os acercáis a ella. Haya una distancia de esa arca, ¿de cuánto? Que nadie debía acercarse a una distancia por lo menos de 100 pies, solamente los levitas. Nadie podía acercarse a esa presencia de Dios a más o a menos de 100 pies de distancia. Esos son los 2000 codos.
2000 codos. 2000 codos era la medida que se medía de de un varón normal en Israel, que medía desde el codo hasta la punta de los dedos. Eso medía algunos centímetros, no sé, 40 y pico de centímetros. Así yo sacando la cuenta, eso es 100, 2000 codos serían como 100 pies más o menos de distancia alrededor del arca del pacto. Y Jehová dijo al pueblo, Jehová le dijo al pueblo, sepárense, o sea, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Santificaos quiere decir sepárense, o sea, estos 3 días ustedes van a estar quizás en ayuno, sin tocar nada inmundo, santificados, punto. Es como lo que estamos haciendo en esta mañana. Estamos santificándonos en un ayuno congregacional. ¿Para qué? Para beneficio primeramente de Dios y para beneficio de nuestra espiritualidad. Porque aparte de todo esto, siempre tengo un comentario para cada cosa. Aparte de esto, usted sabe que el ayunar le beneficia, es un gran beneficio a su cuerpo. Es saludable. Demasiado saludable. Es saludable. Demasiado saludable. El ayunar. Pero luego de eso, si no sabemos cómo terminar un ayuno o entregar un ayuno, pues hemos botado todo el ayuno. Hemos botado todo ese beneficio que hemos adquirido. Ahora dice, y Jehová dijo al pueblo, santificaos. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. El pueblo marchaba siempre alrededor de una distancia de no más de 100 pies alrededor de los levitas y el arca que llevaban los levitas. Era un pueblo enorme, como le dije, de casi 3 millones, 2 millones de varones guerreros y casi más de 3 millones en población general. Andaban alrededor, siempre las tribus, las 12 tribus o los 12 pueblos, los 12 hijos de Jacob andaban alrededor de los levitas. Los levitas y el arca andaban en medio y el pueblo andaba alrededor. Pero ¿qué está pasando aquí? ¿O qué va a pasar aquí cuando van a cruzar el Jordán? Fíjense que dice que habló Josué que tomen el arca del pacto y pasar delante del pueblo. Ahora retírese todo el mundo, que el arca del pacto va a ir hacia la orilla del río Jordán con los que lo llevaban, que eran los levitas. Y entonces dice Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel. ¿A quién iba a engrandecer Jehová? A Josué, para que entiendan que como estuve con Moisés, dice Jehová, así estaré contigo, Josué. Como estuvo Jehová con Moisés, va a estar con Josué. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis este Jordán. Pero voy a resumir cómo es lo que quiere decir todo esto. Entonces Josué, el versículo 9, dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová nuestro Dios. Lo voy a resumir. Bueno, todo el pueblo se hizo en una parte. Los levitas que llevaban el arca, vamos a acercarnos a la ribera del río, a la orilla del río. El pueblo se quedó atrás y las instrucciones que le da Jehová a Josué a los israelitas es que en cuanto los levitas, los sacerdotes, empezaran a caminar
en fe hacia el río que llevaba el enorme caudal. ¿Por qué? Estábamos a punto de la siega, y la siega es en los meses llegando a los meses de abril, ya cuando está llegando la primavera, y ese río estaba derritiendo todo el hielo que estaba allá en Galilea, y ese río iba fluyendo mucha agua porque se estaba derritiendo todo el hielo que había en el norte de Palestina, que era Galilea, del mar de Galilea, y de ese río estaba el caudal grandísimo. Fíjese que en la historia dice que el nivel de ese río era de entre 3 a 10 pies de profundidad, todo ese río. Y ese río, el ancho de ese río tenía como media milla de ancho, ¿verdad? Algo así. Media milla, mire, es anchísimo. Y ese caudal fluyendo. Dice la Escritura, Josué dijo a los hijos de Israel: acérquense y escuchad la palabra de Jehová, no la palabra mía. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente que está en medio de vosotros, el que Él echará delante de vosotros a estas tierras que voy a mencionar, que son al cananeo, eteo, heveo, pereceo, gergeseo, amorreo y jebuseo. 7 naciones que estaban alrededor de la ciudad de Jericó, o del territorial de Jericó, la ciudad de Canaán, o sea, al pueblo que se había prometido que fluía leche y miel. Ahí iban a pasar los israelitas. Este era el último de los grandes milagros que Jehová iba a hacer con respecto al pueblo de Israel, para que Israel observase que iban a estar en la tierra que Dios le prometió a Moisés. Y dice que habían 7 pueblos que Moisés, o sea que Josué, tendría que vencer para poder conquistar esa tierra. He aquí, el versículo 11, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Fíjese la fe que había entre Josué y los levitas. Esto era: tírense que está llanito. Esto es pensar en fe. Esto es decir, mire, yo me voy a tirar en el mar, porque aunque yo no sé nadar, me voy a tirar en el mar y voy a sobrevivir. Esa es la fe vamos a decir que tenían ellos. Vamos a tirar, porque Dios lo dijo. Dios lo dijo. Y acuérdense bien, que dije la semana pasada, usted es muy cauteloso a lo que Dios le dice a usted. No porque decimos Dios me dijo, Dios me dio, Dios me dio en visión, Dios esto. Tenga cuidado, porque muchas veces no es Dios. Pero cuando es Dios, se cumple. Porque muchas veces es nuestra conciencia diciendo: yo voy a desafiar a Dios. Pero cuando una persona dice, me supongo que cuando un misionero o alguien así viene a uno y le dice: Dios me dijo que te dijera, me supongo que se tenga que cumplir. Tiene que estar bien claro que fue Dios. Por eso, porque es una persona que sea bien cristiana o algo así. Yo no juzgo las palabras de nadie. No va a decir que Yo busco las palabras de Dios. dijo y no se cumpla. Si no se cumple, entonces uno va a decir, la palabra de Dios tiene que ser ahí. Usted tiene que estar bien consciente que fue Dios el que le dijo que usted dijera, o que usted hiciera, o que usted obrara, o que usted... La Biblia nos enseña aún de eso. Eso dice probarlo de mí. Usted no va a creer todo lo que le diga. Porque si alguien cristiano le dice a usted: tírese por ahí por esa jarla, que nada le va a pasar, usted no se va a tirar. Usted va a decir: párate, tiene que orar. ¿A quién le puede decir? Dios me dice que le diga esta palabra. Amén. La recibe, ore. Y Dios le va a mostrar
asegurarse fue Dios. Pero no todo lo que le dicen a uno puede prestar oído y creer. Porque yo siempre usaba ese ejemplo. Si alguien me dice, vamos a tirarnos por este barranco, yo le digo, tírate tú primero, después yo voy. Cuando se tire, yo me miro y me voy. ¿Cómo voy a tirar? Así que hay que tener mucho cuidado. Y la palabra nos enseña en cuanto a eso, probar los espíritus. Aún en la Biblia dicen que los discípulos, cuando escuchaban la palabra, iban a escudriñar a ver si era verdad lo que ellos estaban hablando. Se metían a la Biblia para que vamos a ver si lo que ellos están predicando está aquí. Y entonces escudriñaban y decían, no es bíblico. Así que no toda persona que se acerque a usted va a venir de parte de Dios. Eso hay que tener mucho cuidado. Escudriñar los espíritus. Ha habido muchos errores que se han cometido por parte de, digamos, evangelistas o predicadores o maestros o pastores inescrupulosos, porque los hay, inescrupulosos, y yo me cuido, y yo veo a mi esposa que se cuide también de estas cosas, y debemos cuidarnos cada uno de nosotros sobre estas cosas, porque no todo el tiempo Dios está en el asunto. Mira ahora, como le dice, que el arca del pacto del Señor va a pasar en medio del Jordán. Aquí hace un paréntesis la escritura de Josué en el capítulo 3, el versículo 12, que dice ahora, tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Esto es como un paréntesis de lo que está hablando, porque este versículo número 12 está completito designado en el capítulo 2, en el capítulo 4 del libro de Josué, que fueron estos 12 hombres de las 12 tribus de Israel, fueron los que Dios escogió por mandato de Moisés, de Josué, para que fueran y hicieran algo particular cuando terminaran de cruzar el Jordán. Y eso lo van a ver en el capítulo 4 del libro de Josué, pero estamos en el capítulo 3. Ahora cerramos el paréntesis, dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo que llevaban el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse, dice aquí, por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, y ese era el tiempo de la siega. El río Jordán estaba desbordado casi, o sea que debe haber tenido más de 10 pies de profundidad ese río, y con un caudal que se podría arrastrar a cualquiera, ¿ok? Y dice más la palabra que las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó. Vamos a resumirle todo eso. Permiso un poquitito con una bendición. Dice que las aguas se iban a dividir como un río o un mar. El mar Rojo se dividió. El mar son olas. El río es un caudal. Esto tendría que ser bien grande. Y mira a ver si aquí lo ven, que lo puedan ver. Esta es la Palestina. Toda esta es la Palestina.
Fíjense que Galilea, donde se crió Jesucristo, era aquí, Nazaret. Y este es el mar de Galilea, o el lago de Galilea. Tanto le dicen mar como lago, porque era un gran brazo de agua. Y de ahí partía el río llamado hacia el sur, el río Jordán, que comprendían varias millas de largo, ese río Jordán, desde Galilea hasta Jerusalén, donde termina el río Jordán en el mar salado, el mar muerto. Todo ese río, pues aquí estaban, vamos a decir, en este punto estaban ya el pueblo de Israel para cruzar este río hacia Jericó. Mira, hacia Jericó, donde se dividieron las aguas. Dice que fue bien arriba en un lugar llamado Adán. Esto era más o menos bien arriba por acá. Acá empezó a dividirse o a detenerse el agua que fluía por ese río. Se detuvo en un montón ahí. Usted se puede imaginar eso como una represa que se hizo allá arriba. Una represa espiritual que Dios hizo para detener ese gran caudal que fluía de ese río. Y se detuvo allá arriba. Y las aguas que iban bajando se le perdieron de vista a los sacerdotes que pisaron la orilla del río. En cuanto pisaron la orilla del río, que metieron sus pies con el arca en la mano, eso se dividió, se secó todo. Imagínense eso. Milagro. Hay otra cosa que hablar, eso es un gran milagro. Eso no fue un milagro, eso fue otro gran milagro, además del cruce del mar Rojo. Que se detuviese un río tan caudal, tan ancho, y que pudieran pasar primeramente los designados por el Señor en boca de Josué. Que era primero pasar los líderes. Los líderes, la presencia de Dios es la que primero va a detener o va a pasar el río, o va a tocar el río para que se detenga todo. Para que el pueblo supiera que sí estaban guiados por Dios y no por hombre. Y no llevaban, como les dije ahorita, un amuleto encima, llevaban la misma presencia de Dios, el arca. Dentro del arca tenían los 10 mandamientos, las 2 tablas, la vara de Aarón y la vara de Aarón, el arca, las 2 tablas, había otro, se me fue. 3 cosas había dentro del arca que representaban la misma presencia de Dios. Cuando llevaban el arca, entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados. Claro que se mojaron porque el Jordán suele desbordarse. Las aguas que venían de arriba se detuvieron arriba y las que bajaban se secó abajo. Fueron divididas y el pueblo comenzó a pasar. Alrededor se detuvieron los levitas con el arca, se tuvieron que detener en el medio del río o en el medio del caudal del río. Se detuvieron ahí para que entonces el pueblo que venía atrás, de casi 3 millones de personas, pudieran pasar en seco. Y así fue que el pueblo comenzó a pasar. Imagínense que el secado fue bien grande. Bueno, tuvo que ser desde bien arriba en el norte, un pueblo, una ciudad llamada Adán arriba, hasta abajo, que tendrían que pasar a más lejos de 100 pies del arca, y todo ese pueblo pasando y pasando, que tardaron, vamos a decir, yo puedo decir horas, no nos dice el tiempo que tardaron en pasar, pero pasaron horas en que todo el pueblo pudo pasar alrededor del arca y por el río, o sea, por el canal del río, para pasar al otro lado que le quedaba la ciudad de Canaán, capital de Jericó, o Jericó, capital de Canaán, que fueron divididas, el pueblo pudo pasar. Y dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová
estuvieron todo el tiempo en seco en el medio del río, firmes, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Todo el pueblo pasó en seco. Y cuando el pueblo llegó al otro lado del río, que era la ciudad de Jericó, de ahí es que se establece que Israel comenzó a llamarse en las escrituras nación. Después que pasó Jordán. Después que pasó el Jordán, el pueblo de Israel era llamado pueblo de Dios, pueblo de Israel. De ahí en adelante, cuando llegaron a Canaán, a Jericó, el pueblo de Israel se comenzó a llamarle en las escrituras, y dicho por historiadores, nación de Israel, porque ya estaban en su tierra, la tierra que prometió Dios a Moisés. Que comenzaron a conquistar otras naciones. Y que pues claro, eso es lo que nos había dicho el versículo 10, que después que estuvieran ahí, iban a tener que conquistar toda la tierra, que eran los llamados heveos, gergeseos, jebuseos, amorreos, fereceos, eran 7, y todos esos feos. 7 ciudades que tenían que conquistar antes de repartir la tierra de Palestina a las 12 tribus que iban a comprender la nación que hoy llamamos Israel. Fíjense como la Biblia nos da a entender muchas cosas que la historia también nos narra. Que de ahí en adelante, cuando ellos conquistan la tierra, es que ellos se llaman la nación de Israel, cual pasaron muchas dificultades, vicisitudes para ser constituidos verdaderamente. Entonces en el 1900, yo no sé cuánto, el 40 y algo del siglo XIX, que oficialmente se le llamó el Estado de Israel, libre de los árabes y libres totalmente de todos aquellos que quedaron de los amorreos, jebuseos, fereceos, heveos y eteos. Pudieron conquistar de esas grandes naciones, pero siempre quedaban árabes, que eran de la familia de los hijos de Ismael. Por eso los árabes se creen que son los dueños del mundo, no, de la nación, de toda Palestina, porque ellos dicen que ellos son los primogénitos de Abraham, que fue el que Dios designó como el que iba a establecer una nación grande y poderosa, pero no comprendieron que fue Isaac. Esa es la pelea siempre de palestinos y árabes, palestinos, árabes y judíos, palestinos, árabes y judíos, hasta hoy día. Si los judíos bajan sus almas, los árabes se los comen vivos. ¿Alguna pregunta, hermano? Pues para terminar, les voy a indicar que el versículo 10, no, el versículo 12, la cual habíamos cerrado un paréntesis donde dice: tomad pues ahora los 12 hombres. Ahora comienza en el capítulo 4 a hablar sobre esos 12 hombres que fueron después que todo Israel pasó el río Jordán en seco. Estos 12 hombres, estos 12 líderes de uno de cada una de las tribus de Israel, tomaron peñones del medio del río, donde pasaron por el río, en el medio del río tomaron peñones para hacer ¿qué? Al otro lado del río. ¿Qué hicieron con esas 12 piedras? Erigieron un altar al otro lado del río, en la ribera de Jericó.
Eso lo narra completamente ese capítulo 4 del libro de Josué. Usted léalo para que sepa qué pasó con esos 12 hombres que Dios mandó a Josué que establecieran 12 líderes de cada tribu. ¿Qué pasaron con ellos y qué fue la encomienda de ellos? ¿Cuál era la encomienda? Simplemente, cuando el Señor encomienda hacer algo, simplemente puede ser una encomienda de un día, o puede ser una encomienda de un mes, o puede ser la encomienda de un año, o puede ser la encomienda de varios años, o puede ser la encomienda de toda la vida. Y la encomienda que yo quiero establecer con lo que pasó con Moisés era sacar al pueblo de Egipto. ¿Cuánto duró eso? ¿Cuánto duró esa travesía de salvar al pueblo de Israel, a los hebreos de Egipto? 40 años. Esa encomienda le duró a Moisés. A Josué, la encomienda le duró unos años más en lo que pudieron establecer y pelear con todas las ciudades para establecer el territorio de Israel. ¿Cuál fue la encomienda de estos 12 hombres? Un día. Como les dije, el Señor nos encomienda a veces cuando nos levanta a líder, puede ser un día, 2 días, un año, un mes, varios años o toda la vida. La vida de Moisés terminó en el desierto. Unos dicen, oh, qué pena que Moisés no pudo. Pero Moisés está al lado del Señor, esperando la resurrección de los muertos, para establecer si nosotros veremos todas estas cosas. Y podríamos preguntarle quizás a Moisés, a Josué, a Abraham, podríamos, si lo vamos a ver. Estoy seguro que sí, que vamos a ver en esa gran ciudad todos estos hombres. Nos acordaremos de preguntarle estas cosas, ¿qué pasó en el interín? Tantas cosas que han pasado con estos hombres, que sufrieron derrotas, sufrieron y pudieron experimentar bendiciones grandes y abundantes. Así que yo les digo, hermanos, que nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener bien claro, como decía nuestra reflexión, que nosotros nos debemos, una vez hemos conocido al Señor, nos debemos a Él. Podemos apartarnos de ciertas cosas, podemos decir, pues no quiero ir esta semana a la iglesia. Un gran error. No quiero ir porque no me siento para ir, pero no aparte su mente de quien lo llamó, de quien está en su subconsciente, inconsciente y consciente, que es el Espíritu Santo que nos selló. Fíjate cómo a veces cogemos ese sello y lo arrancamos y nos olvidamos del Señor. Y ahí es donde el diablo hace verdaderamente fiesta con cada uno de nosotros. Voy a orar. Amado y Padre, Señor que estás en los cielos, gracias una vez más, Señor, con estas grandes lecciones que tú nos das para el entendimiento y el principio de nuestras vidas en estos días, Señor. Sabemos que tú estás a la puerta, Señor, y podemos tener desánimo y tener algunas vicisitudes, Señor, pero no apartémonos tu mente de ti, Señor. Gracias, Padre, por hacernos conscientes y por sellarnos con el Espíritu Santo de Dios, para que tú mores en cada uno de nosotros y dirigirnos a la tierra prometida. Gloria a Dios por eso, y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En tu nombre he dicho estas cosas y me sostengo. Amén y amén. El que sigue, hermano.